Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Ford Mondeo 3. La carrocería se ha vuelto mucho más fuerte y resistente a la oxidación en comparación con su predecesor. La corrosión grave se manifiesta solo después de 10 a 15 años de funcionamiento y, a menudo, en lugares ocultos a la vista. Los paneles exteriores de la mayoría de los coches resisten hasta bien entrada la vejez, incluso si no se han tomado medidas de cuidado especiales. También hay ejemplos de corrosión superficial y numerosos problemas de pintura, pero la mayoría de las veces son consecuencia de daños menores que no se trataron a tiempo. Y también trabajar en muy mal clima, aparcar en garajes húmedos, etc. Estos coches son raros y normalmente se puede encontrar un defecto en su biografía. En la mayoría de los demás ejemplos, los puntos débiles siguen siendo los puntales de suspensión delanteros, los umbrales, la parte inferior de las puertas, los arcos traseros, los puntos de montaje del bastidor auxiliar y los propios bastidores auxiliares. Sí, estas piezas masivas están en riesgo aquí. Las primeras huellas se suelen encontrar en lo profundo de las costuras del compartimento del motor, pero el aspecto del coche puede permanecer impecable durante mucho tiempo. El diseño de la puerta tiende a hundirse y el liftback también tiene puntos débiles en la parte trasera de la carrocería. Vale la pena comprobar el estado de los elementos de la carrocería debajo de la tapicería. Es posible que simplemente se agrieten y sea necesario soldarlos. Las pequeñas grietas se manifiestan con mayor frecuencia como crujidos metálicos en superficies irregulares, no relacionados con el funcionamiento de la suspensión y son difíciles de detectar. Entre los componentes que se rompen habitualmente se encuentran todos los plásticos exteriores, especialmente los pasos de rueda. Pero aquí los parachoques son demasiado frágiles, sobre todo con heladas ligeras. Si un golpe en verano puede pasar sin consecuencias, entonces un golpe en el mismo lugar en invierno definitivamente causará numerosas fracturas. Los topes de espuma en los parachoques a menudo se atascan y el plástico no puede resistir la deformación. El interior está muy bien y aguanta mejor el paso del tiempo que la carrocería. Lo más duro son los asientos, el soporte lumbar se rompe a menudo y, en general, la estructura es bastante débil. La tela del asiento del conductor es propensa a rasgarse. Pero las carcasas comienzan a desgastarse solo después de recorrer más de 200.000 kilómetros y las primeras en abandonar son las almohadillas de los mangos, que son fáciles de reemplazar. Las indicaciones climáticas descoloridas son típicas de casi todos los coches antiguos, y el Mondeo no es una excepción. El coche no ha escapado a problemas eléctricos, la calidad del cableado se ve afectada y es necesario comprobar periódicamente el estado de los conectores. El cableado interior sufre debido a la acumulación de humedad en las alfombras y el cableado del compartimiento del motor se desmorona debido al calor. Los sensores ABS y el cableado debajo de la parte inferior del automóvil están defectuosos. No muy a menudo, pero los problemas son variados. En coches con ESP, el sensor de posición del volante puede causar problemas. En casi todos los automóviles, después de 5 a 7 años, el sensor de temperatura del aire exterior falla y luego el control del clima comienza a volverse loco. El generador no es un modelo de fiabilidad, casi siempre hay que sustituirlo después de 6 o 7 años de funcionamiento, sus cojinetes y su rectificador son bastante débiles. El sistema de control del motor de gasolina tiene un módulo de encendido normal y cables de bujías, no debes olvidarte de ellos, pueden fallar fácilmente. Se recomienda cambiar las bujías al menos una vez cada 40.000 kilómetros. Los ventiladores del radiador y su cableado también deben inspeccionarse con la misma frecuencia. La cremallera de dirección y la bomba de dirección asistida, que no son tan confiables, ofrecen un precio de reemplazo bajo. Sí, los golpes suelen provocar una fuga progresiva en un corto periodo de tiempo. Sí, debe violar con mucho cuidado la prohibición del abuelo, no gire las ruedas en su lugar, de lo contrario tanto la bomba como la rejilla se verán afectadas. Y más aún, no debe sujetar el riel del limitador ni un segundo más. Por supuesto, el resultado no es sobresaliente,
pero sí bastante aceptable. Las suspensiones también son bastante fiables. Delante, los muelles y los soportes de los amortiguadores se encuentran en la zona de riesgo. El bloque silencioso trasero de la palanca delantera es relativamente económico de reemplazar y la rótula es confiable. Pero en cualquier caso, la vida útil de la unidad en condiciones normales de funcionamiento es de al menos 60 a 100.000 km antes de la primera revisión. Si las reparaciones se realizan de forma integral, no le molestarán. Los resortes en la parte trasera también son bastante débiles y a menudo rompen las espirales exteriores. Y las palancas multibrazo no son muy fuertes, y solo para la longitudinal hay kits de reparación originales. Los demás también se están reparando, pero el metal de la varilla en sí es demasiado delgado para una reparación confiable. Las camionetas, por cierto, tienen una suspensión completamente diferente, más fuerte y con un conjunto de componentes completamente diferente. Para aquellos a quienes les gusta cargar el automóvil por completo, la suspensión trasera a menudo dura solo 50.000 km antes de reparaciones importantes con el reemplazo de una o dos palancas, pero la mayoría de los propietarios, afortunadamente, conducen vacíos y la vida útil es bastante aceptable, comparable a la vida útil de la suspensión delantera. El sistema de freno se caracteriza por pinzas débiles, especialmente las traseras, tuberías poco fiables y frecuentes problemas eléctricos con los sensores y la unidad de control. Las pinzas simplemente se estropean debido a botas no muy buenas y pastillas de freno gruesas. Aquí se notan las consecuencias de un intento de reducir el costo de operación. Las líneas de freno no están muy bien protegidas y se corroen después de unos 10 años. Esto es peligroso, pero no demasiado costoso si se reemplaza a tiempo. La reparación es sencilla, un tubo de cobre flexible encaja perfectamente en lugar del antiguo tubo de acero. Los discos de freno también son propensos a descentrarse y desgastarse de manera desigual, pero, una vez más, muchos discos no originales y económicos hacen que esto no sea demasiado importante. Las conocidas transmisiones manuales Ford de las series MTX75 y MMT6 no presentan ningún problema especial y son extremadamente fiables. Incluso en la versión cargada del ST22, la caja funciona perfectamente. La situación con las ametralladoras es diferente. La antigua automática Ford CD4 y de 4 velocidades, que se encuentra principalmente en los coches anteriores al rediseño, no es en absoluto un bastión de fiabilidad. Por supuesto, la caja se fabrica desde 1994, pero tiene muchos puntos débiles. En primer lugar, la bomba de aceite no es la más exitosa y puede fallar fácilmente con consecuencias comprensibles. Solenoides débiles en el cuerpo de la válvula, no la mejor cadena de transmisión y el diseño no es como el de Aisin y Jaco. El doble tambor también se rompe con regularidad. Las piezas de repuesto son económicas y la caja es bien conocida por sus reparaciones y es fácil de hacer. Se volverá a romper muy pronto, en promedio, la vida útil después de una buena revisión no supera los 150.000 km, pero a menudo resulta ser 3 veces menor. La mayoría de los coches rediseñados tienen una transmisión automática mucho más interesante bajo el capó, Jaco 5F31J, también conocida como JF506E. Esta caja se instaló tanto en Nissan como en Mitsubishi de ensamblaje japonés y estadounidense, así como en algunos Volkswagen, donde lleva el nombre 09A. Esta caja de cambios de 5 velocidades es uno de los diseños más económicos, pero eso no quiere decir que sea mala. Los principales problemas son el desgaste prematuro de las juntas de goma del pistón y la obstrucción del solenoide de control de presión con suciedad. Para recorridos superiores a 200, a menudo se reemplaza todo el conjunto de solenoides y la placa del cuerpo de la válvula. Muchos problemas son causados por el sobrecalentamiento debido a un intercambiador de calor débil. También hay otros puntos débiles tanto en la mecánica como en la hidráulica del mando, pero en general el diseño está bastante conseguido. Con un funcionamiento cuidadoso, casi siempre recorrerá 150 o incluso 200.000 km, incluso sin modificaciones. Y es fácil de reparar.
Para los amantes de las carreras de semáforos, el diferencial también está en riesgo, y su avería suele provocar el fallo total de la transmisión automática debido a la destrucción de la carcasa. Como muchos motores de 5 velocidades, se recomienda encarecidamente instalar un radiador externo agrandado en la transmisión automática de un motor de 4 velocidades, por ejemplo, y un filtro externo con un receptor magnético. Otros datos también serán importantes para los amantes de los repuestos Contract. En Mazda la caja se llamaba J5A, y se instaló en Mazda 5, 6, MPV y Atenza. Aparte del nombre, las diferencias son mínimas. La mayoría de los motores del Mondeo son 4 en línea con un volumen de 1,8 y 2,0 litros de la merecida familia de la serie Mazda L, motores de cadena con un diseño logrado, buena capacidad de propulsión y, al mismo tiempo, extremadamente económicos. Sí, los sellos aquí son débiles, el sistema de ventilación del cárter es débil, el acelerador no es muy confiable, es propenso a tener fugas. El sistema de encendido está anticuado y la admisión a menudo tiene fugas debido a un montón de conexiones débiles. Desde anillos de inyector hasta abrazaderas incómodas. El colector de admisión tiene una característica muy desagradable: las trampillas de conmutación de longitud con un alto kilometraje pueden caer dentro del cilindro, provocando daños en las válvulas o incluso raspaduras en el cilindro y daños en el pistón. En la práctica, el motor recorre con éxito sus 200 kilómetros en cualquier modo y, si el propietario lo desea, puede alcanzar entre 350 y 500 kilómetros. La cadena de distribución será necesario reemplazar aproximadamente 200.000 km, lo que es casi un récord para los motores de cadena de última generación. Entre los problemas inverosímiles, también podemos recordar el ajuste sin llave de las ruedas dentadas de distribución, lo que aumenta ligeramente los requisitos de calificación de los reparadores. Apretar demasiado los pernos de fijación o un par de apriete incorrecto conducirá a Stalingrado después de una falla de fase. En la práctica, esto rara vez sucede, pero para muchos una sorpresa desagradable será la falta de tamaños de reparación para los pistones. Si son necesarias reparaciones importantes, se recomienda simplemente reemplazar el bloque de perdigones, ya que es económico. El cableado debajo del capó tampoco es muy confiable, pero es casi seguro que durará 10 años, y con reparaciones ligeras, incluso 15. Rara vez requiere un reemplazo completo y los incendios en el compartimiento del motor del Mondeo ocurren con poca frecuencia. El sobrecalentamiento debido al mal diseño de las tuberías y bombas del sistema de refrigeración, sin embargo, esto es más cierto en los motores de 2,5 y 3,0 litros, ocurre con regularidad. También suelen criticar el firmware no tan exitoso de los motores 1.8, por lo que son propensos a tener velocidades flotantes, y el motor puede incluso pararse inesperadamente si la válvula del acelerador está un poco sucia. Mucho menos comunes son los 5.6 de gasolina con un volumen de 2,5 y 3,0 litros. En esencia, los motores son muy similares a los 4 en línea y sus problemas también son los mismos. Su origen es noble, como ya dije, el pedigrí proviene de los motores Jaguar de la serie compacta AJV6, pero en el procesamiento creativo de los japoneses. Prácticamente no hay puntos débiles, buena duración, capacidad y potencia. Como ocurre con cualquier automóvil económico, las dificultades para dar servicio al 5.6 del Mondeo son exageradas en todos los sentidos. En la práctica, no todo es tan caro ni tan complicado. El recurso es incluso mayor que el de los 4 en línea 1.8 y 2.0, pero hay más tendencia a sobrecalentarse y hay menos posibilidades de notar problemas antes del momento crítico. Los motores diésel realmente causan una impresión ambivalente. En comparación con la fiabilidad de los motores de gasolina, algo bastante raro en los coches modernos, el Mondeo diésel parece pálido. Pocas personas esperan problemas frecuentes con los equipos de combustible y el desgaste asociado de pistones y válvulas. Al mismo tiempo, nadie ha cancelado las dificultades estándar del diésel debido a la mala calidad del combustible diésel, e incluso la mayoría de los motores europeos tendrán un filtro de partículas.
Los inyectores son caros y requieren un registro obligatorio, los problemas menores pueden convertirse en gastos muy grandes. Y el aceite Ford de baja viscosidad no se recomienda para motores, si se vierte en ellos el SAE 30 recomendado, las posibilidades de que se rompa la camisa aumentan muchas veces. Mínimo SAE 40 o incluso SAE 50. Pero los motores son económicos y tienen un diseño muy lógico. Pero, nuevamente, cualquier problema es un problema de pistón y ahora surge la perspectiva de reemplazar todo el bloque de tiro. En general, ahorrar en un motor diésel puede generar gastos muy grandes, por lo que los TDCI relacionados con la edad son una opción para quienes lo son. Propenso al riesgo. Aquí es donde se ha agotado la información sobre los problemas del Ford Mondeo 3, si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado te espero en los comentarios.